Amables televidentes, quiero plantear de inmediato un tema muy interesante porque durante la jornada de hoy el gobierno anunció que a partir del próximo 16 de junio arrancarán las negociaciones entre el régimen y las operadoras telefónicas que operan en el país para la concesión de la red 4G, la cual promete más velocidad a la hora de navegar. El anuncio lo hizo esta mañana el señor ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, Jaime Guerrero, destacando que se buscará el mayor beneficio para la sociedad, brindando las condiciones de seguridad jurídica de las operadoras. Yo quiero conocer mayores detalles sobre este tema y evidentemente la parte técnica. ¿Qué es esto del 4G, de esta red 4G? Tiene la gentileza de acompañarnos en el noticiero de la Asamblea Nacional el señor ingeniero Fabián Jaramillo, quien es el superintendente de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, señor superintendente? Qué gusto. Bien, muchas gracias. Creo que este tema lo ha resumido muy bien en la presentación. Tiene que ver con sistemas de telecomunicaciones que potencian de manera muy significativa la velocidad en la transmisión de datos. Esa es una de las características esenciales que presenta la denominada cuarta generación o 4G. Este sistema nos permite a los usuarios ganar en velocidad cuando yo hago una descarga, cuando me conecto a un sitio, cuando quiero observar un video, etcétera. Y lo que estamos consiguiendo son tiempos absolutamente diferentes de los que estamos acostumbrados hoy a esperar cuando me conecto a través de un dispositivo móvil. ¿Se me permite hacer una comparación? Si yo tengo una computadora, va a depender mucho de la cantidad de megas que yo tengo, que dispongo en mi casa, por ejemplo, en mi oficina, para poder descargar mucho más rápido un contenido en Internet. Exactamente, es eso, es decir, hay la oportunidad de hacer descargas mucho más rápidas. Por supuesto que también dependo del sitio al cual me conecto, ¿no? Porque voy a poner el ejemplo, en pocos días más arranca el Mundial de Fútbol y muchas personas querrán conectarse al sitio de la FIFA. Por más cuarta generación que esté disponible, el servidor que alimenta o que da información desde el sitio de la FIFA no tendrá la capacidad de atender simultáneamente a todo el grueso de usuarios que estarán tratando de conectarse, y por más cuarta generación que esté disponible voy a tener limitaciones. Pero en general vamos a hablar de los accesos comunes, de las consultas que efectúo en línea. Hablo también de la oportunidad del Internet de las cosas, esta comunicación entre máquinas que intercambian datos e información se verá potenciada de manera significativa. Creo que este es uno de los aspectos esenciales. El tema de la voz es un tema accesorio realmente en la cuarta generación. Se habla de voz sobre LTE y esta voz es como un adicional, como un agregado, no es el tema esencial. Ese no es el tema esencial entonces. A ver, si yo por ejemplo accedo en el futuro a la red 4G, ¿todos los teléfonos celulares van a tener esa posibilidad o debo tener un dispositivo, por ejemplo, de última generación, un denominado iPhone o un Android, tecnología Android, para poder acceder a esa cuarta generación? Es indispensable que el dispositivo pueda manejar la potencialidad y las funcionalidades que ofrece la red de cuarta generación. Si seguimos usando los usuarios los teléfonos tradicionales, los que hemos empleado hasta ahora en las redes de tercera generación, pues obviamente vamos a notar una ventaja, pero no vamos a poder explotar al 100% toda la potencialidad. Lo mejor sería entonces, si tengo posibilidades, de adquirir un teléfono de última generación. Naturalmente, ese es un proceso paulatino en el que todos los usuarios deberemos ir incursionando conforme se haga el despliegue de estas redes. Menciono que ya hay una red de cuarta generación disponible en el país que está operativa, que le pertenece a la empresa CNT y que ya está al alcance de los usuarios poder hacer uso de esa potencialidad a la que me refería al inicio. Antes de comenzar este diálogo, usted me explicaba que para acceder a la red 4G de cuarta generación hay que de alguna manera ubicar en el espectro radioeléctrico. Es una suerte de concesión del espectro radioeléctrico, y hago un símil similar a, por ejemplo, lo que hacen los canales de televisión o las radiodifusoras cuando solicitan una concesión de una frecuencia del espectro radioeléctrico para poder operar. ¿Es algo similar? Es exactamente eso. En el Plan Nacional de Frecuencias están segmentados determinados sectores de bandas para asignaciones específicas. Así, por ejemplo, tenemos
para telefonía fija inalámbrica, para radiocomunicación, para radioaficionados, para telefonía móvil, para radiodifusión, para televisión, etcétera. Es decir, en este espectro radioeléctrico se ha ido haciendo espacios particulares para asignarse a determinados servicios. En este caso en particular se está hablando de otorgar cierta anchura de banda para que en esa anchura de banda las operadoras puedan brindar este servicio y obviamente los usuarios beneficiarse de esta tecnología. Aquí en el continente, en esta región, en Sudamérica, ¿otros países ya están aplicando la tecnología de cuarta generación? Sí, en efecto hay varios países que ya tienen servicios de cuarta generación. Podemos mencionar Brasil, Chile, México y algunos más. ¿Qué tan difícil es acceder a esa tecnología, señor superintendente? Bueno, eso requiere inversiones importantes. Debo destacar por parte de las operadoras. De parte de las operadoras, pues a su red le tendrán que hacer una adición de nuevos elementos que les permitan aprovechar precisamente los elementos que ya existen. Me refiero a la infraestructura física, torres, casetas, elementos de aire acondicionado, etcétera, sobre los cuales se deberá agregar el equipamiento para brindar servicios con esta nueva tecnología. Actualmente, por ejemplo, hay dispositivos Android donde aparece el símbolo 4G por un lado, pero también hay los dispositivos denominados BlackBerry en donde si ingreso yo al menú, a las opciones, me aparecen posibilidades como 3G o 2G o 3G y 2G al mismo tiempo. ¿Cómo yo como usuario puedo identificar que ya estoy en la cuarta generación? Bueno, hay redes que están disponibles, como lo señalé hace un momento, y si es que yo estoy bajo el alcance de esa red y esa es mi operadora, naturalmente, pues podré recibir los beneficios de una red de cuarta generación. En caso contrario, hay ciertos sectores en donde puede existir únicamente servicios en 2G o en 3G. Es esa la razón por la cual yo debo seleccionar. Normalmente los usuarios solemos poner en condición automática de forma que el dispositivo identifique la red que está disponible y en forma automática nos dé la habilitación para seguir comunicados. Una vez que concluyan las negociaciones con las operadoras telefónicas, ¿cuánto tiempo más o menos tomaría técnicamente hablando para instrumentar la tecnología de cuarta generación? Bueno, eso depende un poco del músculo económico de las operadoras. Lo pueden hacer en tiempos relativamente cortos. Estoy pensando en 4 o 5 meses para hacer despliegues en las principales ciudades y por supuesto luego en forma paulatina tendrán que extenderlo hacia el resto del país. Este es uno de los aspectos en los cuales hemos hecho algunas sugerencias relacionados particularmente a la cobertura, que ya no miremos únicamente una cobertura por población, sino miremos una cobertura por territorio, que es uno de los aspectos en los cuales hay deficiencias en el servicio que actualmente recibimos. Y un segundo tema tiene que ver también con la calidad de servicio. En esto tenemos que ser bastante más exigentes porque las condiciones a las que estamos accediendo nos deberían garantizar una disponibilidad y unas condiciones de comunicación bastante diferentes a las que hoy tenemos. Y ya que hablamos de celulares, ¿cómo está el proceso de registro de los aparatos celulares aquí en el Ecuador, que era un mecanismo que se había adoptado para garantizar la transparencia en la adquisición de estos equipos, tomando en cuenta que el robo de celulares ha sido pues uno de los problemas que con mayor recurrencia en los últimos años hemos enfrentado los ecuatorianos? Bueno, venimos avanzando de manera regular, estamos ya en pleno funcionamiento con el sistema de listas positivas y negativas. De hecho, hemos puesto también en conocimiento de otros países del manejo que venimos realizando. Nos han solicitado colaboración por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones hacia otros países, pero más allá de todo eso, creo que el tema esencial se centra en buscar la seguridad de los usuarios. En la medida en la que los usuarios que son objeto de un robo o que extravían su teléfono, reporten que ese teléfono está perdido, robado, hurtado, ese teléfono podrá ser bloqueado. Si es que no hay esa colaboración de parte de los usuarios, lamentablemente personas que se dedican al tráfico de estos dispositivos los podrán seguir reutilizando, ya sea en el propio país o en países vecinos.
Les recuerdo a los televidentes que hemos hecho acuerdos con Colombia y con Perú, los estamos extendiendo también hacia otros países próximamente, con el propósito de que un teléfono que es robado en nuestro país o en otros países no pueda ser habilitado en ninguna de las operadoras. Hoy la superintendencia está a cargo de esa labor y lo que podemos es garantizar que el sistema está funcionando de forma óptima. Obviamente es un proceso constante en el que tendremos que seguirnos poniendo al día conforme crece la demanda, conforme crecen nuevas necesidades, pero está marchando de manera regular. Recuérdenos qué tienen que hacer los ciudadanos para registrar su teléfono celular. Bueno, los teléfonos que estuvieron operativos antes del 12 de marzo no tienen que hacer nada, ya están registrados en la red. Aquellos dispositivos que se introdujeron a las redes, es decir, que no estuvieron operativos antes, las operadoras deberán hacer un proceso de registro. Muchos de ellos ya han sido registrados por parte de las propias operadoras, y los teléfonos que estaban en las bodegas, en las vitrinas de los distribuidores, igualmente les pedimos que los registraran en las bases de datos a efectos de ponerlos en lo que llamamos una lista de prepositivos. En las bases de datos de las operadoras. En las bases de datos de las operadoras, y por supuesto esas nos son reportadas a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Hoy manejamos en forma centralizada y en forma directa la Superintendencia las listas positivas, en donde están todos los teléfonos que no tienen inconvenientes, y las listas negativas, que son aquellos que han sido reportados robados. Estamos adicionalmente manejando algo que llamamos una lista de depuración, por cuanto detectamos en este proceso que había numerosos dispositivos que tienen su email multiplicado. Debería ser único como nuestra cédula o como el chasis de un vehículo. Que en varios teléfonos aparecía el mismo número de email. Exactamente, eso da cuenta de que había aquí bandas dedicadas al tráfico ilegal de estos dispositivos, que seguramente tomaban un dato de un email válido y ese mismo email lo ponían en numerosos dispositivos. Esta situación hoy es controlada por la Superintendencia y esperamos efectuar un proceso de depuración que concluirá probablemente a finales de este año. Gracias por su gentileza, señor superintendente. Muchas gracias, a las órdenes. El señor ingeniero Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, que nos ha dado luces durante esta jornada respecto de este proceso para finalmente aplicar la tecnología de cuarta generación 4G para los teléfonos celulares, para lo cual el día de hoy el gobierno ha anunciado el inicio de una negociación con las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil. De igual manera nos ha recordado pues cómo opera el registro de teléfonos celulares, una iniciativa muy interesante que permitirá apuntalar los esfuerzos para combatir la delincuencia y particularmente el robo de los dispositivos móviles. Una pausa.